Hola a todos, ¿qué tal? Nachos aquí, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy os vengo a hablar de un documental que, vamos, ha sido prácticamente lo que yo andaba buscando y no tenía ni idea de la existencia y vamos, ha estado genial. Historias de Bruguera. A ver, ¿por qué os lo digo? Bueno, pues el año pasado, hace un año y unos pocos meses, hubo una muerte que a mí y a muchísima gente en este país nos tocó muchísimo. Falleció uno de los mayores dibujantes, quizás el más conocido, el mayor dibujante de tebeos que ha habido en España, el padre de Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez, y a mí fue pues una cosa que me dio muchísima pena. Lo que digo, falleció pues hace un año y poquito, y entonces era esto, ¿no? Que yo, bueno, siempre le tenía un montonazo de cariño, y me sorprendió cuando falleció ver la inmensa cantidad de homenajes que había, la inmensa cantidad de cariño que se le tenía. Entonces me dio pena porque dije, jo, en realidad he visto muchas cosas suyas, o sea, cómics de Mortadelo y Filemón, Rompetechos, Trecerro del Percebe, Pepe Gotero y Tilio, me los he leído un montonazo, pero no me sé tanto sobre él, entonces pues es una cosita así. Pues nada, pues ¿qué es lo que sucede? Dije, venga, me gustaría saber algo más sobre él, sobre su figura. Y entonces es cuando me vi pues un documental que hizo Televisión Española llamado Imprescindibles. Precioso. Y también fijaos que me leí El invierno del dibujante. Ahora es cuando lo sacaría, pero es que se lo he dejado a mi padre y no me lo ha devuelto. Le dije, mira papá, sé que a ti tampoco te va, pero te puede hacer gracia. ¿Por qué? Pues porque te habla de Ibáñez y te habla de otros. Te habla pues también sobre todo de Vázquez, que era pues un canalla. Claro, este cómic, bueno, pues lo ha hecho Paco Roca, que es un autor que estoy descubriendo. De hecho, preparaos que va a venir Arrugas. Entonces, pues nada, pues habla de cómo, bueno, pues los dibujantes de Bruguera tenían unas condiciones muy malas. Entonces decidieron abrir su propia revista, que se llamaba Tío Vivo. Y cómo, pues finalmente les volvieron a contratar y, bueno, pues un poco los inicios de Francisco Ibáñez. Entonces yo me quedé con ganas y dije, jo, me acuerdo que hace tiempo me vi una película llamada El Gran Vázquez, protagonizada por Santiago Segura. Y dije, oye, mira, me apetece volver a vérmela porque aquí te pone algunas cosas, pero bueno, quiero ver más cosas de Vázquez. Y entonces la vi en familia, ¿no? Estamos viéndolo, muy simpático, nos rimos mucho. También va a venir crítica sobre ella. Pero pasó una cosa. Dijeron alguien, ah, si esta historia ya me la conozco. Y yo, ¿qué te la conoces? Sí, me vi una. Y yo, pero no puede ser posible, ¿te has visto El Gran Vázquez? No, esto de que Vázquez era pues un sátrapa y una estafa y todo, ya lo sabía, pero no me he visto esta peli. Y yo, que no puede ser, que no, o sea, ya has visto El Gran Vázquez y que no. Y yo, pero vamos a ver, es imposible que yo sepa, no conozco ninguna película, no conozco ningún documental que se haya hecho sobre este caso, sobre Bruguera, imposible. ¿Qué hago? Bueno, pues voy a Film Affinity, escribo Bruguera y me encuentro que hay un documental. Y me quedo flipando, digo, ¿cómo es posible que se me haya pasado? Entonces, como está en Filmin, he decidido verlo. Aunque tiene una cosa extraña, y es que, bueno, en Film Affinity pone que lo ha hecho la Televisión de Galicia, y bueno, aparte de Filmin, también lo podéis ver en la página web de 3CAT, ¿no? Porque, claro, está hecho por la Televisión Catalana, en el fondo Bruguera es una empresa catalana, entonces pues tiene sentido que la televisión catalana se haya metido a hacer un documental al respecto. Pero es lo que me extraña, digo, ¿qué tiene que ver con...? A lo mejor ha sido un fallo de la ficha de Film Affinity. Y entonces a lo largo de unos 80 minutos, una duración maravillosa, tenemos un documental que nos habla de historias de Bruguera prácticamente, y a mí me gusta. Tenemos, bueno, pues que el inicio de cómo pues el señor Bruguera hizo una imprenta, y entonces que sus dos hijos la heredaron y a partir de ahí crearon la mayor empresa, la mayor imprenta de tebeos y muchas otras cosas. Y a quienes tenemos como testimonios, tenemos a gente que trabajó en Bruguera y me parecen unos testimonios increíbles. Este documental es del 2012 y yo imagino que muchos ya habrán fallecido, con lo cual creo que se hizo en el momento adecuado. Y me gusta porque tenemos personas que lo vivieron, si no es de primera mano, les tenemos de segunda. Hijos, familiares de dibujantes. Claro que es que en el fondo te hablan de cómo era pues este señor, el directivo. Pues yo me acuerdo que mi padre decía esto. Ah, pues papá de esto, lo otro. Ah, pues mi madre no sé qué. Y también tenemos historias de todos los lados. Porque es que lo que me gusta de este documental es que prácticamente habla
de Bruguera como empresa. No nos centramos en Mortadelo y Filemón. Yo también, bueno, estoy en un grupo de Facebook que se llama Admiradores de Don Francisco Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón, y bueno, pues lo compartí y había uno que decía, pues es que le están regateando méritos a Ibáñez, no le... yo, no creo que sea eso, porque verdaderamente ese es el problema que yo tenía y porque yo necesitaba este documental, que es Ibáñez ha sido lo más grande que ha tenido Bruguera, Mortadelo y Filemón ha sido lo más grande, pero el problema es, creo yo, que al final eclipsa todo lo demás y yo quería historias que me sacaran de esto, porque vuelvo a lo mismo, Bruguera para mí siempre ha sido Mortadelo y Filemón, y bueno, pues menos, pues Super López, Zipizape, Carpanta, pero es que había un montonazo de cosas de las cuales no se habla, porque al final siempre se habla de Mortadelo y Filemón y de Ibáñez y de su contribución, que es enorme, pero yo necesitaba un documental que me hablara de las otras cosas, y esto es lo que hemos tenido. Hemos tenido a hijos de dibujantes, hemos tenido unos pocos dibujantes como Enrich, que bueno, lamentablemente falleció el año pasado, creo, y bueno, pues qué pena. También tenemos otro que se llama Josu, que no lo conozco, y bueno, me sorprende, imagino que habrán intentado contactar con Francisco Ibáñez, porque aquí está yo, qué curioso que no haya salido, y me da pena. Pero bueno, pues aquí nos hablan de todo, de la parte creativa y también la parte más abajo, la parte de los curritos, la parte de la imprenta. Y entonces aquí es cuando han reunido a gente que trabajó en la imprenta, que trabajó en reparto, a la chica que llevaba los billetes, la contable, y esto a mí me parece lo más importante, porque son temas que no se habla. Cuando sale una editorial se habla de lo más alto, de los creativos, pero no de lo más bajo, y eso es lo que más me interesa, todos los escalafones, y sobre todo el alcance que tuvo, porque lo que digo, hasta que no llegué al Invierno del Dibujante, vale, sí, sabía que ahí estaba Escobar y eso, pero no sabía nada, por ejemplo, de Cifré, ni de cómo era Peñarrola, ¿no? O sea, no conocía nada de estas personas y yo quería saber más. Entonces aquí nos dan un poquito más de margen y en este documental nos cuentan más cosas. Nos cuentan, por ejemplo, la historia de las novelas realistas, porque Bruguera no era solamente el cómic chistoso, no era solamente el cómic cómico. Tenemos también las historias realistas, el Capitán Trueno. Tenemos, por ejemplo, los libros de Corín Tellado, que de eso nos habla, que es una escritora que ha sido súper prolífica. He leído que la autora más leída después de Cervantes. O sea, es que es increíble que no se hable de esto. Se ha hablado también de los cromos. Se ha hablado de su expansión a Latinoamérica, sus intentos de ir al extranjero como con Inglaterra. Pues que también lo mismo, Esther y sus mundos. Tenemos un amplio abanico de lo que era la empresa y no se habla de ello. Esto es lo que me gusta del documental, que aquí se ha hablado de ello. Y bueno, pues nos han narrado pues todas las cosas que, bueno, pues lo conforman como empresa. Y también las negativas. También tenemos pues cómo pues no les pagaban bien, regateo con los derechos, los grandes problemas, cómo se fueron a fundar Tío Vivo, cómo volvieron, pues eso, quitar créditos. Hablan también de eso, de pues por ejemplo los autores fantasma, ¿no? Los negros, que se les llama, de cómo pues muchas veces pues ponían a hacer otras, y yo lo notaba. Yo me acuerdo cuando leía, no era muy consciente de lo que pasaba, pero leía algunos Mortadelo que decía, es muy malo, o sea, el dibujo no es el habitual. Yo con 8 años notaba la diferencia, y es que cualquier persona podía notar. Claro, luego decían, se queja Vázquez de, es que me habéis metido unos dibujos de mala calidad y se lo habéis dado a otro. Claro, tío, pero es que no apareces por aquí nunca, no nos da las cosas, tenemos una revista que sacar. Y nada, me gusta porque también ha hablado de las miserias, de lo mal que fue en algunos puntos, de cómo en algún punto no se supieron actualizar y acabaron perdiendo, o simplemente cómo el gusto del consumidor ya falló. A mí, por ejemplo, ya mucha gente, sobre todo el grupo dicen que les da pena que ya los niños no lean como antes los tebeos. Y yo, ya, pero es que ese encanto del kiosco, digno de Cuéntame, ya pasó. O sea, yo me acuerdo que en los 90, y yo en mi época ya era de los pocos que leía tebeos, que iba al kiosco a comprarse el tebeo. Era de los pocos, o sea, es una cosa que ya pasó, es una cosa que como sociedad, pues, ya no buscamos, no es ni mejor ni peor. A ver, obviamente que se lea siempre es positivo, pero no podemos forzar a los niños a leer si no les gusta, si encuentran otras maneras de entretenimiento, aunque sea, pues eso, videoconsolas o demás. Yo lo que digo, me da pena que ya no se vea, pero tampoco la nostalgia de, es que deberían leer, no va a volver, ahora el TVO no es como antes. Y quizás sí por Marvel y todos estos, aunque ahora lo que está en auge es el manga, pero es tema para otro vídeo. Muy buenas, aquí el Nacho Edición, que mirad qué preciosidad me he comprado, o sea, maravilloso, me encanta. A ver, quiero decir, cuando yo me refiero a que a los niños no se les puede obligar a leer, me refiero a leer tebeos. Quiero decir que, obviamente, a mí me parece genial que
cualquier persona lea, o sea, leer es maravilloso y abre muchísimo la mente y culturiza. Entonces, yo creo que a los niños, si se les tiene que meter el hábito de leer, muy bien. Lo que quiero decir con esto es que no se puede forzar a que se vuelvan a leer los tebeos como antes, de ir al kiosco, de comprar, o sea, esa época ya pasó, posiblemente no va a volver, y si acaso eso, se hacen ediciones tochas, pero ya está, o sea, creo que el encanto de ir al kiosco, mirar los tebeos que hay, que esto... Yo creo que eso es una cosa que ya pasó y no va a volver, y no se puede forzar a un niño a te tienes que ir al kiosco a comprar los tebeos. Que lee tebeos porque en la tienda especializada le encuentra una edición especial de Mortadelo, maravilloso, pero no va a volver esa manera de leer. Pero el documental también tiene puntos bastante negativos en cómo se ha hecho, que a mí me ha pesado bastante. Primero tengo que comentar una cosa. Como he dicho, Bruguera es una editorial que estaba afincada en Cataluña, entonces muchos de los testimonios que estamos escuchando están en catalán. Perfecto por mí, no hay ningún problema. El problema lo tengo con los subtítulos tan malos que tiene Filmin. O sea, no entiendo cómo han podido dar luz verde a esto. Tenemos partes que, bueno, vale, pues entendemos que a lo mejor tengan que resumir un poquito, ¿no? Pues si te dicen 3 líneas, quizá lo puedes resumir. Vale. Pero es que hay partes que se las comen por completo. Hay partes que les ponen subtítulos erróneos o que repiten. Pero es que lo peor, hay partes que no tienen subtítulos, y lo que más me ha pesado es que hay partes, 3, que he contado 3, que aparece sample text. Es decir, no han puesto los subtítulos ahí, han puesto otra cosa. Y me he quedado horrorizado diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, luego también tenemos el hecho de que el sonido me parece en algunas partes un poco mal hecho. Porque es que, por ejemplo, tenemos los primeros testimonios, casualmente han sido todos en catalán. Vale, los oía sin problema. Y de repente el primero en castellano está súper bajo. Claro, me quedo extrañado, digo, bueno, boicot. No creo. Claro, voy y subo el volumen del altavoz. Vale, perfecto, no sé qué. Y luego otra vez súper alto. Y luego súper bajo. Y ha sido como que todo el rato los niveles están muy mal hechos. Y también a nivel personal, el hecho de dónde han grabado algunas cosas, porque es como muy diferente. Yo, por ejemplo, recuerdo que intenté grabar un documental y mis compañeras me insistían en que si elegíamos sitios donde grabar a los entrevistados, a los testimonios, teníamos que ser muy consecuentes, que tenemos que mantener la constancia en ello. Aquí he visto que no, pues por ejemplo ellos me decían, no, es que tenemos que grabar en interiores, y yo, no, algunos en exterior. Nacho, no, porque todos son en interior, no podemos meter que de repente uno sea en exterior sin una buena razón, y vale, pues no la había. Pero aquí lo mismo, aquí, por ejemplo, a los de la imprenta y todo esto, les ha metido en un bar que se les ha visto a coger el menú del día, y a mí eso me parece planos muy feos. De repente he visto menú del día, 9 euros, y yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué plano más feo? Y claro, en este momento pues están todos hablando, unos hablan por encima de otros, se interrumpen, no dejan hablar, me han parecido planos feos. Luego tenemos otros que han estado en estudio, correcto, ¿no? Me parece correcto. Pero es que luego tenemos a otros que les han grabado en su casa, ¿vale? Sí, entiendo que son mayores, no les pueden sacar, pero por ejemplo había uno que era muy mayor, y es que el fondo eran toda el típico armareo que tienen los señores mayores, y tienen la foto enorme de todos sus nietos ahí. Que digo, señor, es necesario que en este plano estén todas las fotos de los nietos detrás. O sea, no puede haber alguien que diga, oye, esto va a despistar, no es necesario. Y luego, pues, también tiene sentido porque han ido a donde estaba la antigua imprenta, pero claro, planos en la calle, algún coche que pasa. Entonces simplemente me han parecido planos muy feos, la gente en un bar comiendo de cualquier manera, luego en la calle con coches pasando, y lo que te digo, pues un señor ahí de fondo con los nietos, la familia, que digo, no es necesario. Y bueno, es que lo que más gracia me ha hecho, fijaos, es que había un historiador que es que tenía el canario en plano, que me hace gracia, digo, eso fue imposición de él, decir, me podéis grabar, pero el canario se queda. Es que me quiero imaginar al pobre de sonido que se estará cagando en ellos de ¿cómo me metéis un canario en el plano? ¡Por favor! En cuanto a las imágenes de archivo, pues están muy bien seleccionadas, y también entiendo que no habrá demasiadas. Bueno, pues hay algunas fotos personales, hay algún vídeo. Sí que me da pena porque no hay demasiado material audiovisual de, entrevistas. En el fondo es cierto, porque, pues no todo puede ser así, ¿no? Es cierto que en el fondo no somos Estados Unidos, que llevan años haciendo televisión. Aquí hemos tenido
un ligero retraso frente a Estados Unidos, que si tú quieres puedes encontrar material audiovisual de lo que sea. Aquí no, aquí se ha sacado lo que ha podido y ha estado bien. Pero también yo he notado que la manera de hacer el documental me ha parecido bastante viejuna, bastante antigua. O sea, acostumbrado a los documentales modernos que son muy dinámicos. Aquí esto no me parece un documental de hace 10 años, me parece de 20, es muy expositivo, con poca caña, no sé, o sea, me lo estaba viendo y digo, wow, el estilo se queda un poquito anticuado. Y lo que digo, pues los testimonios me han parecido muy correctos porque se han centrado en los trabajadores y los hijos. Pues por ejemplo, la hija de Vázquez, el hijo de no sé quién, o sea, me parece muy guay que se han centrado en gente que sabía eso. Ha habido creo que 2 historiadores del arte y curiosamente han entrevistado pues al director del Gran Vázquez, que también te contó algunas anécdotas de Vázquez, que bueno, pues era un personaje, pues entre este y la hija, pues la verdad es que era muy simpático. Me ha pues sorprendido eso, que no han pillado pues al típico famosete, o por ejemplo a Carlos Areces. Es que cuando se habla de TVO en España siempre se tiene que recurrir a Carlos Areces. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una de las mayores eminencias que ha habido en este país en cuanto a coleccionismo y tiene un montonazo. En el Imprescindibles de Televisión Española contaron con él y nos enseñó su bóveda celestial donde hay todos los TVOs, que es increíble. Pero ya está, la verdad, es que es eso. O sea, a mí es un documental que me ha costado ver, no por lo que me contaban, que me ha parecido muy interesante, pero sí en el cómo me lo han contado, porque lo que digo, los volúmenes tan irregulares me ha costado, los planos feos me ha costado, y los subtítulos, lo siento, a mí me ha matado. Pero sí que es cierto que si os interesa el tema es algo muy importante, sobre todo porque se sale de lo habitual. Te menciona por supuesto a Amor de Filemón, te menciona a Vázquez, los inicios, cómo terminaron, ¿no? Que fueron comprados por Ediciones B. Entonces a mí eso me parece muy interesante. Pero lo que digo, me ha costado verlo, sobre todo me ha parecido la manera de hacer cutre. En fin, espero que os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre. Nos vemos. Chao, chao.